Hoy vamos a tener, como lo hemos hecho durante todos estos días de maratón, en la mañana y en la tarde, una entrevista especial. Y hoy, así es, tenemos una entrevista de esas que son bien especiales, de esas que te marcan tu vida, porque muchas veces, como siempre digo yo, desconocemos muchas realidades del mundo, porque no nos llega simplemente noticias. Sin embargo, cuando pasa algo muy terrible nos llega enseguida la noticia, pero allí en esos lugares difíciles está Radio María. Y el aporte que tú das a la maratón en cualquiera de los países que está en donde está Radio María en este momento, porque todos estamos en maratón, también llega a esos lugares. Hoy, como ha dicho Mercedes, vamos a tener una entrevista especial. Creo que ya tenemos la conexión hasta Italia con Saman. Buenos días, buongiorno. No, o sea, buon pomeriggio. Ya, buon pomeriggio. Porque ya ellos están en la tarde. Con Saman, ahí lo estamos viendo para aquellos que nos siguen a través de YouTube. Lo estamos viendo. Grazie tante, Saman, perché io, come dico sempre, ci arriva sempre delle notizie brutte quando ci sono questi grandi conflitti, ma non abbiamo ancora capito il problema che si vive anche in questi paesi di cui ne parleremo adesso. Una regione, diciamo, difficile. Vamos a hablar con Sama de esta zona, región difícil, porque hay un proyecto mundial de Radio María, de esta maratón mundial. Hay un proyecto especial y ya les cuento rapidito antes de entrar con Saman para que nos explique un poco. Radio María tiene una presencia significativa y creciente en Medio Oriente. Se ha consolidado como un instrumento de paz, reconciliación y también de esperanza, donde en estas tierras que están marcadas por muchos conflictos y persecuciones, está presente Radio María. Empezamos con Radio Mariam. Allí está Saman, con quien vamos a hablar. Él está en Radio Mariam, que tiene la sede en Roma. Fue la primera en lengua árabe. Allí está él. Actualmente también tenemos a Radio Mariam en Irak, con base, y seguramente allí nos confirmará él, con base en Erbil, que tiene 8 años de trayectoria. También está Radio Mariam Nazaret, ubicada en Tierra Santa, con 5 años de misión. Y también Radio María Líbano, con sede en Beirut, que lleva unos 3 años funcionando como un puente de comunión entre las diferentes iglesias del país. Y bueno, a esto se le agrega entonces las radios más nuevas, más emergentes, como son Jordania, en Egipto y en Siria. Son todas estas zonas allí alrededor de este conflicto que estamos viendo y que ya lleva varios meses, inclusive hasta años, porque su historia siempre ha estado marcada por estos conflictos. Pero con Saman vamos a entender. Saman, ti abbiamo sentito già qualche anno fa che ci hai parlato anche di questa situazione. Che cosa ha cambiato adesso con questo conflitto? La situazione è peggiore sicuramente, ma dacci il punto in questo momento della situazione per capire e spiegare a tutti gli ascoltatori come siamo adesso con questi paesi lì in Medio Oriente. Prima di tutto ringrazio dell'ospitalità e poi di secondo viva María, viva Radio María. Viva Radio María, nos dice Sama, y también nos agradece muchísimo por este momento en que estamos compartiendo. La situazione in Siria o in Medio Oriente in generale è abbastanza peggiorato. Il conflitto è ancora ben sentito, forte. In Siria, se vuoi che parlo della Siria, noi stiamo lavorando a fare un progetto di Radio Maria nazionale in Siria. Speriamo che entro l'anno prossimo nascerà Radio María Siria. Nos dice Saman que, bueno, la situación, digamos que ha empeorado muchísimo y nos ha empezado a hablar, ha empezado a hablar desde Radio María en Siria. Hay un proyecto en este momento de Radio María en Siria nacional, ¿verdad? Grazie all'intervento del
del Consiglio Episcopale in Siria con il capo, il patriarca di Antiochia, che ha visitato la famiglia mondiale 2 anni fa e ha proposto que ci sia una Radio María nacional en Siria. Gracias también al apoyo del patriarca en esta zona, patriarca de Antioquia, y que el apoyo de la conferencia episcopal, pues han tenido esta ayuda para que pueda seguir creciendo Radio María con una cobertura nazionale in Siria. Oggi avevamo un incontro, abbiamo fatto un incontro con il procuratore del patriarca, che ha assicurato l'appoggio della Chiesa Cattolica in Siria per far partire questo progetto. Proprio oggi, Saman, proprio oggi. Oggi, era con noi in diretta. Ok. Han tenido hoy en directo en Radio María una transmisión con el procurador de la iglesia allí en Siria para asegurarles todo el apoyo de la iglesia en Siria al proyecto de Radio María. Porque el patriarca ha estado también en Radio María y hay un enlace directo con ellos para apoyar el nacimiento o el crecimiento de Radio María allí en Siria. Così adesso stiamo lavorando su un ufficio fisso nella città di Damasco dove c'è il patriarcato. Ahí están trabajando en este momento para una oficina sede principal en Damasco. Sí. Tutto quanto perché i cristiani attualmente in Siria si sentono molto minacciati. Y sobre todo porque el apoyo es porque los cristianos allí se sienten muy amenazados. Y de hecho, se me olvidaba decir que esta sede allí en Damasco está cerca de las oficinas del patriarcado. Saman, soltanto per explicar un po'. Cuando nosotros escuchamos Damasco, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente San Pablo. Allí San Pablo se cayó. Entonces, allí, estamos hablando de esa zona. Allí es donde está naciendo y creciendo Radio María en Siria. Io sono nato a 500 metri a distanza dal luogo dove San Paolo ha avuto la visione di Gesù sulla via di Damasco. 5 chilometri. 500 metri, mezzo chilometro. Medio kilómetro. Allí nació Saman. Él nos está contando que él nació allí, a unos 500 metros de donde sucedió esto de que el Señor se le apareció a Pablo allí, lo tumbó del caballo. Allí cerca pues nació Saman, con quien estamos conversando en este momento. Saman, avanti. Per 40 anni ho camminato sulla strada di San Paolo, la via recta. Por 40 años él ha caminado sobre esta zona donde también estuvo San Pablo. E quasi una volta a settimana pregavo nel luogo dove Paolo è stato battezzato. Y durante todo este tiempo, cerca de 40 años, él ha rezado, se ha detenido siempre, al menos una vez a la semana, ha rezado allí en el lugar donde Jesús le habló a Pablo. E lì c'è la grande sede del patriarca. Y ahí está la gran sede del patriarcado. Sama, qui le persone che stanno con me, le mie compagne, dice che vogliono visitarti là a Siria, così ci fai vedere tutti questi luoghi. Avanti. Certo. Dice que e Radio María sarà lì l'ufficio. Y precisamente allí estará la sede de Radio María Siria, la sede principal. E così capiamo bene Paolo da un fariseo che perseguitava i cristiani a un difensore della Chiesa. Speriamo che la radio converti i cuori della gente. Y así como Pablo, que es de fariseo, perseguidor de los cristianos, se convirtió, así esperamos que también les ayude para que Radio María pueda llegar a muchísimas personas allí. Sono sicuro che Radio Maria porta la pace e speriamo che la pace arrivi e torni in Siria dopo 15 anni di guerra civile.
Y ellos esperan que Radio María pues ayude a muchísimas personas y que se pueda detener estos 15 años que tienen de guerra civil allí en esta zona. La maratona di quest'anno nell'amore si vince e speriamo la Madonna che l'amore che ha dato al mondo e ci ha dato il suo figlio, con questo il grande amore, ecco, che vinciamo sull'odio, sul diavolo. Y como dice pues el lema de este año de la maratón, en el amor está la victoria. Esperamos que María, con ese amor, con el nacimiento de Jesús y su entrega, como sabemos Jesús es el amor, pueda vencer los egoísmos y muchas otras cosas que se generan allí en esta zona difícil y siempre de conflicto. Prima della guerra in Siria, i cristiani erano tra 1,5 milioni, 2 milioni. Antes de la guerra, los cristianos eran como 1 millón y medio más o menos aproximadamente. Siamo ora tra 700.000 a 400.000, perché non ci sono le statistiche precise. No hay estadísticas precisas, pero ahorita están entre 700.000 y 800.000 más o menos, o sea que ha disminuido la cantidad de cristianos allí en el lugar, obviamente porque es una zona de conflicto. Sí. Sono state distrutte 120 tra chiese, monasteri e edifici religiosi. Y han sido destruidos cerca de 120 edificios entre iglesias, monasterios y algunos otros lugares de culto han sido totalmente destruidos. Per cui la sfida è far rimanere i cristiani in terra, nella loro terra. Por lo cual uno de los objetivos y el más importante es hacer que los cristianos se mantengan allí en su tierra. E questo è il compito di Radio Maria di lingua araba. Y este es el objetivo de Radio María en lengua árabe. Che sia un ponte di pace, que sea un puente de paz e anche di dialogo, y también un puente de diálogo tra i cristiani e non cristiani. Entre los cristianos y los no cristianos. Perché noi viviamo in una società tantissimi musulmani, che sono il 90% musulmani. Y porque ellos sobre todo viven en tierras donde la mayoría es musulmana, casi más del 90% es musulmana. Ma tra gli stessi musulmani non vanno d'accordo. Y también entre ellos mismos, entre los musulmanes, muchas veces no están de acuerdo. Per cui il cristiano può essere questo seme che semina pace. Por lo cual estos pocos cristianos puede ser la semilla a través de la cual se dé la paz en este lugar. Perché noi nella cultura cristiana non insegniamo la violenza, non c'è l'educazione della morte, ma dell'amore. Porque nosotros entre los cristianos no está la enseñanza de la venganza o de la muerte, sino más bien del amor. E così per noi la figura della Madonna è molto importante. Y por eso para nosotros la figura de la Virgen es muy importante. Perché la Maria è proprio una donna la più importante, più onorata nel Corano. Porque la Virgen y es la mujer más importante en el Corán, también es muy importante y por eso también se le venera muchísimo. E così noi con Maria riusciamo ad entrare nel dialogo con il musulmano. Y es por esta razón que ellos con María están empezando a entrar en ese diálogo con los musulmanes. Mi arrivano tantissimi messaggi alla radio qua. Nos llegan muchísimos mensajes a la radio. Da tantissimi musulmani. De muchos musulmanes. Che mi dicono perché devo ascoltare una radio cristiana.
que me preguntan por qué tengo que escuchar una radio cristiana. Io rispondo per una cosa importante, perché il cristiano, Dio ci ha creati liberi. Por una cosa muy importante, porque Dios nos ha creado libres. E tu sei libero prima di ascoltare. Y tú estás libre antes de escuchar. E noi insegniamo pace, insegniamo amore. Y nosotros enseñamos la paz y enseñamos el amor. E tu sei libero se vuoi ascoltare la pace e se vuoi ascoltare l'amore. Y tú eres libre de escuchar, de si quieres escuchar la paz y si quieres escuchar el amor. E mi rispondono, con Maria andiamo sempre avanti. Y me responden siempre que con María vamos siempre adelante. E per i musulmani la Maria è intoccabile, non si può insultare Maria. Y para los musulmanes María es intocable, no se puede insultar a María. E questa per noi una strada, una via, come Paolo sulla retta via ha conosciuto Cristo, noi con Maria cominciamo a diffondere il messaggio. Y esto es como Pablo sobre la vía recta, para ellos van con María, así como Pablo por la vía recta se encontró con Jesús, así ellos con María van por la vía hacia ese encuentro, hacia eso que quieren lograr con María. Così. Sí, gracias. Sí, hemos conversado un poco y nos ha estado explicando Saman parte de este proyecto de apoyo a los países de Medio Oriente, específicamente hablando de Siria. Yo quisiera aprovechar que estamos hablando con Saman porque este proyecto también incluye otros países. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad? Así muy brevemente también de Jordania, por ejemplo, Egipto, Líbano, porque son parte de todo este proyecto y obviamente le agradecemos muchísimo a Saman que nos ha hablado un poco de la parte norte, ¿no? Hacia Siria, pero hacia el sur la situación no es que sea mejor, pero con él vamos a entender un poco. Saman, diciamo un po' qualche cosa che vuoi sottolineare su questi altri paesi che sono anche parte di questo progetto, certo, soprattutto quelli che sono al sud. Abbiamo parlato un po' di Siria, che è al nord anche più grande, questo progetto è bellissimo, però sicuramente al sud la cosa non è che è più migliore, cioè, è sempre dentro della zona di conflitto. Parlaci un po' di questi paesi che sono al sud. Certo, il Libano per esempio non vive una situazione migliore. Líbano, por ejemplo, no es que vive una situación mejor. Pure c'è il conflitto nel sud del Libano tra Hezbollah e Israele. Por ejemplo, está el conflicto que está al sur del Líbano entre Hezbollah y Israel también. E così la Radio Maria sta vivendo un momento molto difficile. Y por esto Radio María está viviendo un momento muy difícil allí. Estamos hablando de Líbano. Sì. E però con la preghiera la gente comincia a vivere veramente la pace interiore. Y con la oración, con la oración la gente está empezando a vivir una paz interior. Le bombe, i missili hanno un rumore molto forte, ma la preghiera, se noi ascoltiamo bene la preghiera e preghiamo al Cristo Signore, questo ci dà una forza interiore. Y obviamente en medio del ruido de las bombas y de los misiles no es fácil, sin embargo a través de la oración logramos nosotros tener, sobre todo ellos allí, una paz interior. E così Radio Maria in Libano cerca di essere una voce di pace, di sicurezza, di tranquillità, a dire ai cristiani: noi viviamo in questa terra come un cammino per incontrare Gesù nella nostra vita, nella seconda vita, nella vita eterna. Y así, de este modo, ellos teniendo estos momentos de paz interior pueden
pensar en seguir este camino, tener la esperanza para seguir adelante en medio de todo este conflicto, para encontrarse, para acercarse más a Jesús y pensar también en la vida eterna. Sama, di questi paesi, Iraq, Libano, Siria, Giordania, Egitto, Yeah. di questi paesi, quelli che sono, diciamo, dove c'è la presenza di più cattolici è Libano, vero? Oh. Libano, sì, ci sono tantissimi, perché il Libano è un paese piccolo, viene chiamato un pezzo del paradiso caduto sulla terra. Le preguntaba yo a Saman si el Líbano en cifras es el país con más católicos de los que estamos conversando. Me dice sí, porque además el Líbano es un país pequeño y también es llamado como un pedazo del paraíso en la tierra, en el Líbano. Tierra de montañas, Perché ci sono i famosi cedri del Libano. Porque están los famosos cedros del Líbano. Y esperanza. E ci sono monasteri messi in quelle bellissime montagne. Y porque hay tantos monasterios que están ubicados en diferentes montañas. E così la fede cristiana è bella solida. Y por esto la fe cristiana es buena y sólida. Nonostante che ha avuto delle guerre dagli anni 70 fino agli anni 90, le guerre civili, A pesar de que es fuerte, a pesar de que ha tenido pues momentos de guerra, sobre todo entre los años 70 y 90. e ora con il conflitto con Israele, Y ahora con el conflicto que se tiene en Israel, con Israel, ma i cristiani si sentono radicati in questa terra. y los cristianos se sienten pues radicados en esta tierra. E questo lo sentiamo pure anche in Iraq, nonostante la devastazione del paese. Y esto también se siente en Irak, porque no obstante, a pesar de los conflictos y de la devastación del país, E poi, come sappiamo, l'ISIS è entrato nella valle o nella pianura di Ninove, dove lì il 90% sono cristiani. y también porque, como sabemos, el ISIS ha entrado a través del valle del Nínive y allí donde hay muchos cristianos, ¿sí? Ma i cristiani dopodiché sono tornati. Y los cristianos después de esto pues han tenido que regresar también. Questo ci fa capire che il cristiano orientale è ancora orgoglioso della sua fede forte, perché è la fede dei nostri padri della Chiesa. Y también esto lo que les ha hecho es que los cristianos están muy orgullosos de su fe y sobre todo de esa fe que ha sido heredada de los padres de la historia de los cristianos. Siamo figli di Giovanni Crisostomo, Ignazio, Agostino, tutti questi grandi padri santi importanti della Chiesa, e siamo noi questi figli. Y ellos, pues obviamente porque se sienten hijos de estos padres de la iglesia que conocemos todos grandes, San Juan Crisóstomo, Agustín, que han ayudado pues a crecer esta gran fe en este pueblo. E continuiamo ad andare avanti e trasmettere questa fede ai nostri figli. Y han pues seguido adelante transmitiendo esta fe a sus hijos de generación en generación. Sí. E così il cristiano deve essere testimone di questa fede. Y por esto el cristiano debe ser un gran testimonio de esta fe. La testimonianza nostra è proprio l'amore. Y el testimonio de los cristianos es precisamente el amor. In Giordania adesso avevamo un piccolo studio mobile, adesso stiamo cercando di fare un ufficio stabile in Giordania. En el caso de Jordania, tenían un pequeño estudio móvil de esos que se mueven, pero ahora están tratando de tener una pequeña sede en Jordania. I vescovi, le chiese nei paesi arabi stanno capendo che la Radio Maria è una trasmittente molto importante.
Y la iglesia en todos los países árabes está entendiendo que Radio María es una radio que transmite algo importante, ¿no? Algo muy importante. Sì. E così il vescovo latino della Giordania ha dato l'ok, il permesso, e ci ha regalato un ufficio abbastanza grande per così sia la sede di Radio Maria Araba in Giordania. Y precisamente el obispo de Jordania, que ha entendido bien esto y lo bueno que está haciendo Radio María en esta zona, pues le ha entregado, le ha obsequiado para que Radio María en Jordania nazca una oficina para que se pueda instalar allí como primera sede Radio María en Jordania. Radio María se llama Radio María en Jordania en Naur, ¿no? Zona Naur, yes. Sì, Naur. Sì, Naur, sì, avanti. Yes. Amman, la capitale Amman. Ok, en Amman también. En Amman va a estar esta sede, sì, in Jordania. Yes. Adesso abbiamo pure con il vescovo di Aswan, Luxor, in Egitto. En cambio, con el obispo de... Ripéteme el nombre de la città. Luxor, Luxor, sì. I famosi faraoni. Sí, exacto. En cambio, vamos a hablar ahora de Egipto. En Egipto, en la ciudad de Luxor, allí también el obispo está conversando con ellos. Entiendo che il vescovo ha consegnato anche lui uno spazio. Sì, ci ha permesso uno spazio che sia un ufficio di Radio Maria Araba. También allí en Luxor, esto es en Egipto, el obispo les ha dado un lugar para que sea sede de Radio Maria, en este caso en Egipto. Dico perché lo studio mobile, quello che noi conosciamo, il classico, nel mondo arabo non trasmette solo messe, ma anche programmi. Porque los estudios móviles que conocemos y que usualmente utilizamos para transmitir las misas, también en este caso está transmitiendo misas y programas de diferentes ciudades en estas zonas. La cosa bella, la Radio Maria Araba a Roma, abbiamo programmi in tanti dialetti: egiziano, siriano, libanese, iracheno, giordano e così via. Y una cosa importante de la programación de Radio María en árabe, la primera que tiene la sede en Roma, es que durante la programación tienen programas en los idiomas de estos países, de Irak, de Egipto, que se transmiten durante la programación. Obviamente son idiomas distintos, pero se entienden entre ellos porque vienen del mismo origen. Una vez estaba conversando con ellos acerca de esto, porque quizás puede ser que no lo entendamos, pero sí se entiende, se logra entender y aquí llegamos a un punto importante y es lo que le voy a preguntar ahorita a Sama. Qui, Sama, arriviamo a un punto importante. Stiamo parlando di ci sono le realtà di ogni città, di ogni paese del Medio Oriente, e invece voi da Roma state ricevendo questi contenuti, queste preghiere, questi programmi, e con questo facciamo arrivare anche tutto questo contenuto anche alle persone che sono migrati, sono fuori del loro paese, nella diaspora, e che ascoltano una liturgia che tante volte queste liturgie sono nei loro riti, cioè una cosa che noi non possiamo capire. Le estoy haciendo la pregunta a Sama porque esto es muy bonito. Fíjense, todos estos programas, además de programas contenidos y oraciones, llegan a Roma y Roma los pone en diferentes partes de la programación. Y hay mucha gente que sale de sus países, obviamente huyendo por los conflictos. Sin embargo, escuchan estas oraciones, escuchan estos programas, y es oraciones que son en su rito, que no es igual al nuestro. O sea, son oraciones propias. Una volta Sama, ho sentito una preghiera, non so se era una preghiera, una messa con un patriarca lì a Roma, con i canti in questi riti. Era una cosa
Bellissima, bellissima. Parlaci un po' di questa, anche Sì. questo obiettivo di Radio Maria. Allora, i riti sono tanti perché il Medio Oriente è una ricca cultura. Los ritos son muchos porque el Medio Oriente tiene una rica cultura. Noi abbiamo avuto i greci con la loro lingua greca 300 avanti Cristo. Ellos han tenido también la presencia de los griegos con su idioma 300 años antes de Cristo. E così la Chiesa di Antiochia, di Costantinopoli, ha adottato la lingua greca come lingua della Chiesa. Y por esto la iglesia, sobre todo la de Antioquia, la de Constantinopla, ha adoptado la lengua, el idioma griego como el idioma de la iglesia. E così Giovanni Crisostomo Y por esto, scrisse la messa in greco. y por esto San Juan Crisóstomo escribió las oraciones de los ritos en lengua, en idioma griego. E poi ci sono la gente del posto, sono i siriaci, gli aramaici, e così è nata la chiesa siriaca aramaica, cioè la chiesa maronita e la chiesa siriaca, che parlavano aramaico, siriaco. Sí, ok. Luego entonces están las iglesias en aramaica y estas pequeñas iglesias que han adoptado estos idiomas y han nacido estas iglesias dentro de este mismo origen, adoptando o naciendo desde el griego, y luego nacieron estos idiomas. Sí, adelante, Sama. E così ognuno pregava con la sua lingua, pregava nei primi anni, secoli della storia della Chiesa. Y por eso cada uno de estos idiomas rezaban desde el inicio en sus idiomas. Con la venuta dell'Islam in Medio Oriente, in Siria, Libano, Iraq, eccetera, Con la llegada del Islam en todos estos países, ¿no? En Siria, Jordania y todo esto que estamos conversando, hanno tradotto la messa in lingua araba. han traducido la misa en lengua árabe. E così quella è rito greco o bizantino, cominciano a pregarlo in arabo. Eppure il rito siriaco in arabo, maronita in arabo. Ok, cerco di spiegare perché non è così facile di capire. Por eso es que entonces la lengua griega o bizantina que tuvo este origen, entonces se traduce todo y empiezan ellos a nacer los ritos que fueron traducidos con el Islam a la lengua árabe, pero de los diferentes de las diferentes zonas, y por eso tienen ese origen y esos ritos que son bien particulares y distintos, precisamente por la mezcla que tuvieron desde su origen. È come la messa latina. Sì. Prima era tutto latino, poi dopo ogni paese ha tradotto la messa latina nella sua lingua. Es como Però si, è la stessa messa. claro, cierto. Es como si, como en el caso nuestro, que todo era en latín y que luego fue traducido a los diferentes idiomas, y así se mantiene igual las oraciones de la misa, solo que ha sido traducida en diferentes idiomas. Es lo mismo que ellos han vivido en Medio Oriente. Allora, però il Medio Oriente noi abbiamo tante chiese ricche con varie lingue, e così come Radio Araba a Roma trasmettiamo queste messe in vari riti: bizantino, siriaco, maronita, latino e armeno anche, perché le lingue. Y así, con todos estos ritos de todas estas iglesias, entonces lo que ellos hacen en Roma, a través de Radio María, que tiene la sede en Roma, es transmitir todas estas oraciones en los diferentes ritos, en rito maronita, aramaico, ¿sí? Y en los diferentes ritos que existe allí en esta zona. Saman, ci sta finendo il tempo, questa intervista è molto interessante. Dacci un commento finale soprattutto agli ascoltatori per veramente ringraziare, perché anche noi siamo alla maratona, anche noi facciamo la raccolta che poi arriverà
alla famiglia mondiale, e la famiglia mondiale cerca di sempre aiutare a tutte le radio, in questo caso ai paesi del Medio Oriente. Sama. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio María Panamá. Agradezco a todos los oyentes de Radio María en Panamá. E poi aiutare un fratello è un dovere. Y luego, ayudar a un hermano es un deber. Ma un dovere parte dall'amore. Un deber que debe nacer del amor. Se noi siamo corpo di Cristo, il corpo della Chiesa, Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, e dobbiamo ognuno pensare all'altro. y debemos todos, cada uno, pensar en nosotros. Se la tua mano ti fa male, dobbiamo curarla. Si tu mano te está mal, tiene alguna herida, hay que curarla. E noi in Medio Oriente al momento stiamo veramente in dolore. Y nosotros en este momento en Medio Oriente tenemos un gran dolor. E così chiediamo ai nostri fratelli di darci un aiuto, un balsamo a questo dolore. Y por eso estamos pidiendo a todos nuestros hermanos de ayudarnos, de darnos un bálsamo que nos pueda curar o sanar este dolor. E così viviamo bene insieme come fratelli. Y así vivimos todos juntos, bien y como hermanos. Ringrazio di avermi dato questa possibilità. Les agradezco muchísimo de haberme dado esta posibilidad. E Dio benedica Panama e benedica Radio María in Panama. Y Dios bendiga a Panamá y a Radio María en Panamá. Grazie, Samà. Grazie tantissime per questo momento, anche per farci capire questa situazione que voi state vivendo. Samán se encuentra en Roma, pero de allí siempre tiene contacto y está también viajando allí en estas zonas que son difíciles, en Irak, en Jordania, en Siria. Grazie, Samà, e sempre le nostre preghiere per tutti questi progetti che sono in sviluppo e che sono sicuramente per aiutare a tante persone, tantissime persone, soprattutto per avere sempre una Radio Maria in missione, soprattutto lì dove ci sono delle persone a cui possiamo accompagnare tramite la preghiera e i contenuti che voi state lavorando insieme con tutte le radio in lingua arabe. Grazie tantissime, Samà. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.